Saludos amigos, es un placer nuevamente estar con ustedes y poder compartirles las historias de carácter paranormal que le ocurren a personas como usted y como yo, a las que agradecemos enteramente por enviarnos sus historias. Sin más que decir, permítanos compartir esas historias que tenemos preparadas en esta ocasión para ustedes. La mano fría. Esta historia me ocurrió hace algunos años cuando estaba de visita en la casa de mi abuelita. Recuerdo que con nosotras también estaba mi prima Claudia. Ella es menor que yo por 3 años. Por eso me gustaba hacerle bromas. La verdad es que tengo mala fama sobre ese tema, pues a veces sí son bromas demasiado pesadas y soy de las personas que jamás pierden una oportunidad para hacerlo, hasta que una vez recibí mi lección. Recuerdo que esa noche nos acostamos temprano. Teníamos que madrugar al día siguiente para ir a la playa. Mi abuela fue la primera en levantarse. Tenía que dejar todo listo antes de la hora indicada. Mi prima aún estaba dormida igual que yo. De repente despertó dándole quejas a mi abuela. Me acusaba de haberla tocado por la espalda con la mano muy fría, como si la tuviera mojada. La abuela me despertó de muy mala manera. Me sacó a arrastre de la cama tomándome de las orejas. Por más que lo negué, nadie me creyó. La culpa recae sobre el más sospechoso y en ese caso era yo. La verdad es que no puedo imaginar cómo pude haber sido yo si la otra cama está en la esquina opuesta de la habitación. Ahora ya tengo 22 años y he vuelto a recordar aquella noche. Hace 3 días que estuve en la casa de mi abuela. Ella ya no vive allí. Partió para el cielo. Yo la extraño muchísimo. Siempre la quise como a nadie más. Pero creo que no volveré por esa casa jamás. Pues esa noche que dormí allí sentí escalofríos. Una mano muy fría me acarició la espalda y cuando me levanté no había nadie más en el cuarto. Miré mi reloj y eran las 3 de la mañana. ¿Qué fue eso? No fue un sueño y eso estoy segura, porque sentí la sensación de algo húmedo que me quedó en la piel. Soy de un lugar llamado Mérida, en Yucatán, una región llena de pueblitos y destinos fascinantes. Pero para llegar a muchos de estos lugares hay que atravesar carreteras solitarias. Aquellos lugares están rodeados de puro monte y oscuridad. Una de esas carreteras es la que te lleva a Matsquill. Una noche a finales de octubre a la 1 de la madrugada me encontraba atravesando ese tramo de 20 minutos aproximadamente. Iba en mi motocicleta. Iba manejando y recuerdo que iba escuchando música a un volumen bajo, cuando de repente empecé a escuchar ruidos fuertes en la maleza que rodea aquel lugar. Al voltear a ver a mi lado derecho pude observar algo que parecía correr con la misma dirección que yo. Presté más atención y vi movimiento en la hierba. Empecé a sentir miedo y aceleré un poco más. Llegué a una sección de árboles enormes y viejos, y aquel ruido solo se intensificó. Me di cuenta de algo. Pareció haberse subido a los árboles. Mi instinto me decía que había algo en esos árboles, pero no había vuelta atrás. Decidí frenar para tranquilizarme, pero solo me sentí más expuesto en medio de la carretera. Así que tomé una decisión valiente y aceleré a fondo. Al pasar por debajo de los árboles sentí un escalofrío, como si algo estuviera encima de mí en las ramas. No quise mirar hacia arriba, pues después de unos 50 metros miré por el espejo, pero no había nada. Regresé la vista al camino y de repente vi una sombra humanoide cruzando de derecha a izquierda, como un animal en dos patas, algo entre perro y carnero. Aceleré aún más, cerré los ojos y recé confiando en la bendición de Dios. Me quedaban solo 5 minutos de camino y aunque estaba en shock, seguí adelante mientras me alejaba. Mientras estaba más lejos de aquel lugar, la vibra era como más ligera, un poco más tranquila.
mucho tiempo se ha dicho que el diablo es el causante de las desgracias en este mundo, pero el protagonista de esta historia nos dice lo contrario. Un día antes de la fecha en que se celebraba la fiesta del santo patrón del pueblo, el padre de la iglesia mandó a llamar al mejor pintor de la región para que éste se encargara de restaurar las imágenes de las vírgenes y de los santos que se encontraban en la capilla. El pintor de nombre Francisco, antes de empezar a pintar, el padre le hizo hincapié en que se esmerara en arreglar la imagen de San Miguel Arcángel. Quiero que todo quede muy bien. Arregla a los santos y a las vírgenes que parezcan como nuevos, pero no te preocupes por el diablo. Ese no me importa, le dijo el padre, mientras le mostraba a Francisco el lugar donde estaban las pinturas que él debía restaurar. Francisco no le dio mayor importancia a los comentarios del padre y se dispuso a trabajar. Sacó una de sus maletas en las cuales tenía pintura y pinceles y empezó con los ángeles y querubines, después con las vírgenes y ya entrada la noche con los demás santos. Ya cansado, Francisco decidió dejar el arreglo de San Miguel Arcángel para el día siguiente. Así, con luz del sol, podría hacer un trabajo mejor y se dispuso a dormir. Francisco se encontraba ya medio dormido cuando de repente se escuchó como alguien caminaba sigilosamente por los pasillos de aquella iglesia. Francisco abrió los ojos y un escalofrío recorrió su cuerpo y el miedo lo invadió por un momento. Pero este duró muy poco porque escuchó que alguien vaciaba las urnas donde los feligreses depositaban las limosnas. Al pintor se le hizo extraño que a esas horas de la madrugada se hicieran esas actividades. Francisco se levantó con mucho cuidado para no ser descubierto y vio claramente a una mujer vaciando las urnas, para luego meter el dinero en un saco de lona y desaparecer en la penumbra de la noche. Francisco no daba cabida a que alguien hiciera algo así, pero después de pensarlo cayó en cuenta que no era asunto suyo, ni mucho menos su problema, y volvió a dormir. Al día siguiente, Francisco se levantó muy temprano para continuar con su trabajo con sumo cuidado. Estaba pintando los defectos de la pintura de San Miguel Arcángel cuando escuchó que las puertas de la iglesia se abrían. Era el padre, que llegaba a la iglesia en compañía de la mujer que la noche anterior había visto robarse las limosnas. Vio cómo el padre se acercaba a una de las urnas donde se encontraban las limosnas, cuando oía al padre gritar que el diablo les había vuelto a robar. Mientras el padre hablaba con la mujer, Francisco llegó y le dijo: «No fue el diablo, padre, fue esta mujer que tiene al lado suyo. Anoche yo me quedé a dormir aquí y la vi meterse a la iglesia a escondidas y vaciar las urnas». El padre no daba crédito a lo que el pintor decía y furioso lo reprendió a Francisco diciéndole que cómo era posible que dijera eso de una mujer respetable y temerosa de Dios. Le dijo que el diablo lo estaba haciendo ver visiones, a lo que Francisco le respondió que él la había visto, que ella era una ladrona. Pero fue en vano. El padre no quiso escuchar más y se retiró de la iglesia, disculpándose con aquella mujer. Francisco quedó atónito ante la incredulidad del padre, ya que él había sido testigo, pero todo fue inútil. Así que mejor decidió volver a trabajar para así retirarse lo más pronto posible de ahí. Estaba a punto de guardar sus cosas cuando vio la desgastada imagen del diablo a los pies de San Miguel Arcángel. Sintió lástima por todas las injurias y maltrato que sin merecer recibía aquel pobre diablo. Así que sacó su mejor pincel y se dispuso a restaurar la figura de aquel pobre diablo. Al terminar, Francisco acudió al padre para recibir la paga por las restauraciones. Una vez pagada la deuda, se retiró de allí. Saliendo de la iglesia se topó con aquella mujer, la que sin razón alguna comenzó a gritar por ayuda. Rápidamente varios hombres se abalanzaron contra Francisco. La mujer comenzó a decirles que él le había robado y rápidamente fue apresado, donde el juez le aplicaría la mayor sentencia por robo. Aunque él gritaba por su inocencia y que ese dinero era fruto de su trabajo, juraba y perjuraba a aquel pintor. Pero sus súplicas eran en vano. Cuando Francisco era transportado para llevarlo a la horca, un hombre vestido de negro detuvo a la multitud que lo llevaba, y éste le contó lo sucedido con lujo de detalle,
de cómo esa mujer había robado las limosnas. Como si se tratara de un hechizo, Francisco vio cómo aquellos hombres escuchaban atentos el relato de aquel hombre, para después dejarlo en libertad. Agradecido con aquel aparecido, Francisco quiso darle las gracias, pero antes de que dijera nada, el hombre lo jaló fuera de la multitud para llevarlo a otro lugar y luego decirle que guardara silencio porque si lo descubrían los iban a ahorcar a ambos. Entonces aquel hombre sacó de su bolsillo un pincel fino que Francisco había dejado tirado aquel día que lo apresaron. Se lo entregó para luego seguir su camino perdiéndose entre la gente. En ese momento, Francisco se dio cuenta de que se trataba del mismo diablo de la capilla de San Miguel, quien había acudido en su auxilio para devolver el favor y la bondad que Francisco había tenido con él. Interesantes las historias que nos han compartido. Espero les hayan gustado y como siempre esperamos su apoyo y opiniones en la sección de comentarios. Siempre es un gusto y sin más que añadir, será hasta una próxima entrega. Saludos a todos.